Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más nos encontramos aquí en su programa Los Profesionales de la Cobranza. En esta ocasión, con una invitada de súper lujo, está con nosotros la doctora Erika Mata. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. Pues bueno. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, honrados nos estamos con tu presencia. Miren, voy a hacer un ejercicio complicadísimo con Erika. Voy a intentar resumir su breve semblanza. Es impresionante. Erika es ejecutiva, catedrática y conferencista internacional y es una apasionada por la seguridad de la información y la ciberseguridad. Ahí podríamos realmente resumir absolutamente todo. Pero para probar la pasión que tiene por estos temas, déjenme continuar. Cuenta con más de 20 años de experiencia, sé que no parece, pero sí los tiene. 20 años de experiencia en diferentes aspectos de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Protección de datos personales, administración de riesgos, operaciones de tecnología, compliance y auditoría. Principalmente en organizaciones de carácter internacional. Doctora en ciencias con especialidad en seguridad por la Sorbona de París, en Francia obviamente. Maestra en ciencias computacionales con especialidad en redes por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con otros estudios en materias de seguridad de la información y diversas certificaciones. CSSP, CCISO, CISA, CINSP y CDPSE. Ya nos explicará más adelante estas abreviaturas porque son importantísimas para la industria de la seguridad de la información y cybersecurity. Egresada del programa de alta dirección de empresa por el IPADE, reconocida como una de las 3 mujeres más exitosas por lo que respecta a la seguridad de la información por B-Secure en el 2008 y como una de las top 50 de mujeres en ciberseguridad por América Latina por la WAM&CA en 2020 y 2021. Continúo, queridos amigos. No, o ahí paramos, Erika. Si quieres, paramos. No, la verdad es que estamos honrados. Nos encanta tu grande pasión que tienes por la ciberseguridad. Que soy muy activa. No, ya vemos. Hay que hacer algo porque esto no acaba. Queridos amigos, está Erika Mata con nosotros y vamos a hablar de ciberseguridad. Erika, la ciberseguridad, ¿cómo empezamos por definirla? ¿Sabes que la seguridad de la información y la ciberseguridad es el nombre del juego actualmente? ¿Cómo la definimos? Wow, sí es importante, yo creo, porque hay tantas cosas que se ponen de moda, sí, que entonces se llamaba seguridad de la información, luego seguridad informática, algunos le pusieron y seguramente me aventarán algún tomate si digo que eso no es normal traducir la misma palabra en 1000 cosas. Pero en México seguridad de informática es más seguridad de TI, ¿no? O sea, mucho enfocado al fierro. Seguridad de la información cubre absolutamente todo, ¿no? Sí. Información de lo que sabemos, lo que tenemos, lo que conocemos, infraestructura, procesos, en papel, la gente, o sea, es como muchísimo más amplio. Sí. Y entonces abarca, pues, todo aquello en donde hay datos, ¿no? Lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que nos preguntan, lo que platicamos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es como súper importante que hablamos de personas, de tecnología y de procesos de negocio. Sí. Y de riesgos, por supuesto, claro, ¿no? Sí. Y la ciberseguridad también se puso de moda. Muchos creen que es como sinónimo de seguridad de la información, pero cuando hablamos de ciberseguridad, una muy buena amiga, la doctora Pati Trujillo, diría: tenemos que hablar de aquello que utiliza las redes y los medios que hoy conocemos, sin los que no podemos vivir, y que rebase el ámbito de la información, ¿no? Que utiliza la tecnología, las personas o procesos casi como vehículo para atacar o para dañar o para beneficiar personas, tu integridad, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos concebir delitos o eventos o situaciones que no podrían ocurrir en el mundo normal, pero que sí ocurren con ayuda de tecnología, ¿no? Sí. Que pueden dañar reputación o que pueden dañar la integridad de las personas, que podemos dejar países sin luz o sin gas o sin agua o lastimar algún transporte para dañar a alguien, o sea, es como mucho más serio, ¿no? Entonces,
están todos relacionados, pero el alcance es mucho mayor y bueno, hay lado bueno y hay lado no tan bueno. Sí, ¿no? claro. Como en todo. Te fuiste a un extremo, estás hablando de terrorismo, o sea, de verdad, te fuiste a un extremo impresionante para que veamos nosotros o dimensionemos el alcance, ¿no? Porque en realidad sí, uno piensa a lo mejor mucho más regional, más localmente, pero cuando tú dices, bueno, ser capaces de dejar sin luz a un aeropuerto, un hospital, una instalación militar, una zona migratoria, aduanal, o sea, por supuesto que estás protegiendo y tutelando bienes importantísimos. Y es totalmente concebible porque hoy con el famoso Internet de las Cosas y otros temas como la inteligencia artificial y estos asistentes personales como, sin decir necesariamente marcas, pero tenemos Siri, Alexa, Alexos y lo que sea, pues están aprendiendo y escuchando. Y entonces cuando dices, oye, si yo solo soñé que voy a ir de vacaciones, ¿por qué me aparecen todas las alertas de las vacaciones, ¿no? Sí. O sea, cosas como esas ocurren. Entonces, para bien y para mal, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar, porque lo que tratamos de cuidar es a las personas, a la sociedad, y por eso también escuchamos temas como mezclados, hasta infraestructura crítica, ¿no? De acuerdo. O sea, educación, salud, transporte, energía. ¿Sabes? Ahora entiendo el porqué de tu semblanza. Porque necesitas una persona demasiado capacitada para poder tutelar esos bienes, ¿no? O sea, esas certificaciones pues no están de más, ¿no? Evidentemente es necesario. De hecho, para las instituciones de carácter internacional, como por ejemplo las que tú has tenido la oportunidad y seguramente el privilegio de dirigir en estos menesteres, la seguridad de la información es fundamental, ¿no? Eres estratégica. Es un tema de riesgos, entonces todo el mundo creería que es estratégico. Tristemente estamos, yo creo, hasta hace pocos años empezando a volverlo estratégico. Seguridad nació en el mundo de tecnología y en muchas industrias se quedó pensando solo en tecnología. Y yo digo tristemente porque al final cuando hablamos riesgos, pues no hablas los riesgos de seguridad, hablas los riesgos del negocio, los riesgos de la organización, en donde las personas jugamos un papel súper importante. Y entonces, y los datos que trabajamos, y ahora si nos metemos al tema cobranza específicamente, estás hablando de utilizar información de datos personales. Entonces, claro, sí, mis datos, dónde vivo, qué hago, por qué tienes absolutamente todos mis comportamientos, pueden ser utilizados, pues sí, para el espíritu de cobranza, pero también para muchas otras cosas, y por eso es importante hablar de ello. Y las organizaciones tienen clientes, pero también tienen empleados y también tienen terceros y tienen inversionistas y tienen socios comerciales y tienen como muchas cosas que cuidar, propiedad intelectual, industrial, o sea, mil cosas, sí, ¿no? Entonces sí es importante y tendría que ser estratégico. Sí. En el sector financiero se ha trabajado muchísimo para que así sea y ojalá permee pronto en otras industrias, ¿no? Seguro, tiene que ser y así será. La verdad es que estamos viviendo en una era en donde todo es dato, como dices, el Internet de las cosas, y hay una transformación digital, Erika, tú lo percibes, tú eres doctora en ciencias, o sea, tú claramente ves que todo el contexto está cambiando. Ahora, a través de esta pandemia que tuvimos que atravesar, rompió muchos paradigmas. Yo creo que la transformación digital es inminente. Y que no se acaba, además, la pandemia, ¿no? Y fíjate, la pandemia nos pescó, a algunos nos tomó con las madres en la puerta, algunos ya hasta las instituciones, iba a decir nombres, hasta las instituciones grandes preparadas con gente trabajando remoto. No es lo mismo que trabajen desde casa 10,000, 15,000, 20,000 empleados a que trabajen 200,000 al mismo tiempo, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, no todo el mundo está listo para tener a todos trabajando de casa, y lo que tradicionalmente se hacía en seguridad, en la empresa, todo protegido y vigilo y tengo y pongo, y la seguridad en capas, de repente se perdió, porque sí, ahora te trasladaste tu escenario de riesgo y tu entorno de riesgo y tratamiento de datos a la casa. Y a lo mejor no estábamos listos para decir cómo enseño a mis empleados y a los hijos de los empleados y a las familias y a quienes están en una casa para proteger también ese ecosistema y ese entorno, ¿no? Sí. A lo mejor no tienes tu propio módem protegido, sí, a lo mejor ocupas el del vecino, o a lo mejor comparte una familia o vecinos un teléfono para que los niños tomen clases y es el teléfono donde trabaja la mamá, el papá o alguien, ¿no? O sea, en verdad es un escenario bastante complejo.
no fácil de solucionar, porque se soluciona para unos pocos, pero no para un grueso poblacional en donde en este país, pues, aunque tengamos casi la misma cantidad de dispositivos por ahí funcionando, no necesariamente todos estamos educados para tratar la información de la forma correcta o protegernos nosotros mismos. Qué importante lo que dices. Lo que pasa es que las instituciones financieras, por muy robustas que sean, bancarias, las que usted quiera, nadie previó que esto iba a suceder, ¿no? Que de pronto, prácticamente, aunque los servicios financieros fueron precisamente por su razón estratégica, siguieron trabajando, continuaron trabajando, operando, pues la verdad es que no hubo normalidad en nada. Y por mucho que alguien hubiera previsto, ¿no?, dentro de su instalación seguridad, incluso física, como tú dices, ¿no? Fibras ópticas, firewall. Bueno, no sé, tú eres el especialista. De pronto tienes que mandar a trabajar a un sinnúmero de empleados a su casa en donde no tienen las condiciones, ¿no? O sea, realmente hay una evolución, o ¿cómo le podemos llamar a esto? Pues todo un reto, o sea, voy a utilizar términos muy coloquiales porque a veces con las clases así pasa, pero es una sacudida que no esperábamos, ¿no? Claro. Decían 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, pero 2 años y medio o más, creo que nadie lo esperaba. Entonces, no estábamos tan listos y hubo quien se pudo colocar las pilas muy rápido, y ahí es en donde la transformación digital dejó de ser un proyecto para volverse realidad de una forma súper rápida, ¿no? Sí. Entonces, en esa rapidez de poner, hubo que aprender en el camino cómo operar, cómo seguir trabajando y al mismo tiempo ir acomodando las cosas para proteger también a la organización, a los empleados y a todo el mundo, ¿no? A tus clientes, etcétera. ¿Cambiaron los riesgos y las amenazas que tenías antes de la pandemia cambiaron después, ¿no? Hasta las pruebas de continuidad. Seguramente nunca probaste que tenías pandemia en un ejercicio de continuidad de negocio, porque era como súper remoto que tuvieras una pandemia que durara 2 años y medio. Sí. Tuvimos una que duró 2 semanas y aún así hubo las consecuencias que hubo en el 2007 o 2009, no recuerdo, pero ahora 2 años y medio excedió, ¿no? Sí. Y fue mundial, o sea, tampoco es que solo pasó en México o en algunos lados, ¿no? Entonces, sí, una pandemia real. Sí, completamente de acuerdo contigo. En la industria de la cobranza, Erika, manejamos datos sensibles, ¿no? Porque tenemos datos de nombres de deudores, domicilios, información financiera, ¿no? Ingresos, obviamente saldos de todo tipo. Nuestra industria en la cobranza es muy particular. ¿Qué consideras que deberíamos nosotros de implementar dentro de nuestras organizaciones para poder brindar esa ciberseguridad que tú tanto estudias? Por eso dudaba venir a la entrevista, porque voy a tener que decir las cosas con las que he luchado en el sector financiero. Adelante. O sea, yo creo que hay más información en las áreas de cobranza de las que se requieren. Y yo entiendo que la asociación ha hecho un trabajo impresionante en temas de profesionalización, de capacitación y de preparación. Ya sé que la pregunta va a venir después, pero aún así, a la hora de la vista de negocio, pues hay que empezar, como proteger empieza no en ver todo porque lo necesito, sino aprender como a filtrar aquello que efectivamente se requiere para hacer las funciones y no, ¿sabes? Sí. Entonces siempre es ¿para qué quieres todo? O sea, ¿por qué no se hace un análisis y se determina qué es lo que se requiere y no anda información por todos lados? Porque los call centers, cobranza tiene también como call centers, etcétera, generalmente tienen una rotación como muy alta. Sí. Y gente que y en algún momento gente que no estaba como tan preparada para tratar esa información, ¿no? Y también las empresas no se preocuparon tal vez en algún momento de educar a todo mundo, incluyendo esas áreas, ¿no? Sí. Me tocó verlo en un par de bancos donde trabajé, donde sí, pero ahí están separados. Pues sí están separados, pero eso no quita que tengan más información de la que requieren. Y en seguridad hay un término que se llama Need to Know, que es una política de solo puedes tener derecho a ver o solo tienes la información o los recursos que requieres para hacer tu trabajo, no más porque te pueden generar ideas y no menos porque entonces no eres productivo, ¿no? Uh-huh. Pero encontrar ese punto exacto requiere colaboración de todo el mundo, no es trabajo de tecnología o de seguridad, es trabajo de las líneas de negocio y de la gente que está como en esos procesos.
y a veces la colaboración nos cuesta trabajo. Sí, ¿sabes? puede ser. Pero bueno, eso es como donde yo veo que es en donde más se puede aprovechar para reducir riesgos, porque no se quitan, ¿no? Algo va a pasar, y así como hay gente buenísima que se aprende todo en memoria y va al baño y apunta y regresa y otra vez vuelve a apuntar, porque ha habido casos. Sí, claro. También va a haber casos en donde los controles que ya existen por regulación, porque así son las reglas de operación para cobranza y para call centers, dices, bueno, pues son suficientes y me sirven, ¿no? Sí. Y bueno, esa es otra historia que no quiero tocar, el tema de la seguridad por convicción y no por obligación. Sí, claro, ya llegamos ahí a comportamientos éticos, ¿no? Educación y otro tipo de cosas. Llegar a ese punto de equilibrio, Erika, parece complejo, por decirlo menos. O sea, al punto de equilibrio donde qué cantidad de información es la mínima indispensable para tener un trabajo extraordinario, porque además es lo que pretende en cualquier institución. Llegar a ese punto, ¿qué cantidad de información es la mínima indispensable que le puedo proporcionar a un tercero externo, a un socio estratégico, un socio de negocios, para que pueda operar eficazmente, ¿no? Sí, y hay como mucho atrás, ¿no? O sea, tecnológicamente atrás hay muchas cosas, porque hoy está en la nube, no está en la nube, está en un data lake, está compartido, mando Exceles o tengo carpetas compartidas o entornos en modo, digo yo, promiscuo, es decir, sin tantos controles de seguridad, sino como con libre acceso, ¿sabes? También eso existe. Sí. ¿No? Entonces, una buena estrategia integral acordada con negocio, acordada con las líneas que operan, con quien vive el día a día, es lo mejor. Y yo creo que es ahí en donde se encuentra el balance. Y si te fijas, no estoy hablando de tecnología, estamos hablando cómo nos ponemos de acuerdo para que alguien pueda operar de la forma, con la productividad que esperas, y llegamos al punto en donde no exponemos más de lo necesario, ¿no? A los clientes al final del día. Lo explicas muy fácil. Ya sé. Sí, se dice muy fácil. Sí, pero atrás de esos requerimientos de cómo nos ponemos de acuerdo, hay algo que se llama compliance. Y se sufre. Híjole, sí, se sufre. sí, seguramente sí. Seguramente hay varias recomendaciones que tú puedas hacer. La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, pues está conformada por empresas, despachos de cobranza. Hay algunos muy robustos, tú conoces algunos de ellos. Siempre procuramos el cumplimiento de las normas de cualquier autoridad, llámese Conducef, Profeco, Asociación de Bancos de México, ¿no? Siempre procuramos ese deber, pero siempre es perfectible lo que hacemos. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a nuestra industria? ¿Qué podemos implementar? Wow, yo empezaría por hablar estos temas a nivel más estratégico, ¿no? Sí. Más allá de cómo te mando la información para que operes, no, a nivel más estratégico, a nivel más de riesgos. Y entonces, en la medida que conocemos los riesgos que cada tipo de despacho o agencia cobranza tiene, son las medidas que se pueden tomar. Y algo que en los últimos años he estado promoviendo mucho, más allá de lo que técnicamente se puede hacer, hay un tema de educación, ¿no? En todos los niveles. Sí. Y yo creo que con las agencias de cobranza, aprovechando todo el trabajo que se ha hecho con CONALEP y la profesionalización, se pueden agregar algunas sesiones o rubros de temas de educación para que también los chavos que están cursando ahí empiezan a tener como idea de qué significa tratar información. Sí. Que sepan que más que saber, que realicen, que sean como conscientes de qué significa tratar bien o mal la información, ¿no? Se oye muy fácil, pero ¿qué pasa si son, no los datos de Erika, pero qué pasa si son los datos del propio agente, ¿no? Los que andan volando por ahí y después alguien los utiliza, porque siempre hay gente que le interesan 2, 3 pesos o solamente hacer daño por hacer daño, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que eso, ahí empezaría a nivel estratégico, hablando riesgos, dependiendo del tipo de la agencia, y después el tema de educación. Hay una palabra por ahí que se puso también de moda, todo esto es modas.
Pero esta moda llegó para quedarse. Esta no va a acabar porque tiene que integrarse. Como digo yo, tiene que formar parte del ADN, ¿no? Entonces, hasta que no salgas de tu puerta y hasta que no salgas de tu oficina y cierras la puerta en automático como lo haces cuando sales de tu casa, hasta entonces yo creo que no. Hablamos de ya está embebido en la cultura, ¿no? Y no es una cultura de seguridad. Cada empresa, cada organización, sin importar de dónde viene, tiene una cultura, una forma de ser, una forma de actuar, un lenguaje, un algo. ¿Cómo logramos, que esta es la clave, cómo logramos que en ese actuar diario se integran ciertas cositas relacionados con protección de datos, ¿no? Lo que digo, lo que hago, lo que escribo, lo que bajo, no bajo, le saco foto, no saco foto, etcétera, y para qué es. Y la gente entendemos, no cuando nos dicen no, porque cuando dicen no dices, pues sí, ¿no? Pero cuando cuando entendemos por qué y para qué, generalmente somos más razonables. De acuerdo. ¿No? Y entonces, sí van a pasar cosas, pero vamos a estar listos para identificarlas a tiempo, y creo que es ahí en donde vienen los temas de educación, de cómo trato información y cómo identifico cosas que sabemos que van a ocurrir. Un correo falso, una llamada de emergencia que no es llamada, un SMS que no tengo que contestar, o una conversación que parece casual pero que no es tan casual y que se está tratando de robar información que yo me sé o que la gente sabe, ¿no? Entonces, esa educación se puede hacer desde los programas hasta las organizaciones completas. Sí, chicas grandes, medianas, ¿no? El tema que Erika nos comenta claramente, pues es un tema de educación. Qué difícil, hablaste de cultura organizacional, qué difícil es cambiar la cultura de una organización cuando no tienen los hábitos. Cuando no hay los hábitos. Cuando no hay los hábitos, cuando no tienen la disciplina, podrás tener incluso hasta los recursos. Pero si cambiar la cultura de una organización, sobre todo de organizaciones tan grandes e importantes como las que tú has dirigido en estos temas, debe ser complicado. O sea, debe ser una labor, no sé si titánica, pero casi. O sea, orientar a toda una organización hacia un cumplimiento normativo y de ciberseguridad a un nivel como los que tú has dirigido, mis respetos. Sí, y sabes, yo separaría, porque el cumplimiento normativo, como ese es a fuerza, no necesariamente cumplir con las reglas te hace seguro. Ok. Entonces, la cultura empieza con la organización. Por eso hace rato decía, con la convicción de querer hacer las cosas. Si hacemos seguridad por convicción y hay un programa que habla todo esto, procesos, tecnología, gente, etcétera, entonces seguramente el cumplimiento llega casi solo, ¿no? Y habrá que hacer algunos pequeños ajustes para pasar el check de cumplimiento de auditorías. De acuerdo. Pero si solo es por cumplir, entonces no es efectivo. De acuerdo. No es efectivo. Eso que acabas de comentar sucedió mucho con... recuerdo cuando las normas ISO se pusieron en práctica en nuestro país, por ejemplo, la calidad, que era 9001, como que había organizaciones que incluso se certificaban, pero que no vivían en esos procesos. Totalmente, ¿no? Porque certificas un pedacito y dices, es más fácil certificar la mesa de ayuda. Entonces no es toda la organización, es tu proceso de mesa de ayuda, o el proceso del call center, o un proceso que es muy operativo, que es muy visible, eso es lo que certificas, no toda la organización. Sí. Y una certificación de calidad, o 27001, o la que sea, de seguridad o de ciber, la que quieras, no necesariamente te hace seguro si no hay otra vez una convicción que llegue y que permee y que lo vivas. Sí. Sí, de acuerdo, completamente. Y te cuesta, que es lo peor. Sí, además no es barata, es onerosa, esa implementación es onerosísima. Oye, a lo mejor vas a decir, ¿de qué me está hablando Walter? Pero acabo de ver una serie de Netflix que se llama El hombre más odiado de Internet. Okay. No sé si la has podido ver, pero te la recomiendo a nuestro auditorio. Trata de un hacker. Okay. Un hacker en los Estados Unidos que lo que él hacía era algo que se llama porno venganza, que ahora aquí está penadísimo en nuestro país. Uh-huh. Y lo que él hacía para bajar fotos íntimas es que hackeaba los correos electrónicos, por lo cual fue sentenciado, al final es un hecho real, uh-huh. Pero nos hablaba, hay todo un proceso de violación de los datos personales es una miniserie, dura como 3 capítulos, en donde claramente el hacker tiene todo un proceso
muy bien definido para robar información de correos electrónicos y era como publicaba imágenes personales sin su consentimiento, por supuesto, claro, de carácter sexual. Y bueno, el amigo se hizo increíblemente famoso, ¿no? Ganaba buen dinero, ¿no? A través de un esquema ilícito. O sea, a lo mejor ese es un contexto muy particular. Tú cuando decías de los riesgos, nos manejas muchos, pero hablando de nosotros como empresas de cobranza o como las empresas de carácter financiero, pues normalmente el tema es el dinero. Lo que tutelamos es, bueno, lo que tutelas a través de lo que tú haces es la seguridad de la información de las personas para reducir los riesgos. Es un tema de reducción de riesgos. Correcto. Y para eso hay que cambiar la cultura de la organización. Yo creo que eso es complicado. Erika, sí, eres nuestra panelista. Estamos muy contentos por tu participación en nuestra próxima convención 2022. ¿Qué podemos esperar de tu participación en nuestra convención? Una buena discusión, yo creo, porque si todo pasa bien, voy a compartir el panel con una mente súper brillante que nos va a hablar de transformación. Y entonces esto va a parecer como una medio guerra de a ver quién tiene la razón, si todo sale rápido o sale rápido y seguro. Hay algunos tips que se pueden hacer, ¿no? Temas de higiene, temas de cultura, algunas cosas que son como muy aterrizables. Sí. Y por supuesto con todo el conocimiento que tiene nuestro buen amigo de transformación digital. No voy a develar el nombre porque qué tal si se nos cae el teatro, pero yo también espero que sí, dijo que sí y va a estar súper feliz, así que yo creo que esa combinación de hacia dónde se va moviendo las empresas y las de cobranza en México, porque el tema de transformación digital nos alcanza a todos, ¿no? De acuerdo. Entonces, tiene que ocurrir y va a ocurrir. La tecnología se va a usar, las cosas nuevas y emergentes se van a utilizar siempre, y entonces la combinación de cómo las usamos, tratando de ver también los riesgos a los que nos exponemos y cómo los controlamos y cómo nos preparamos para identificar aquello que pueda ocurrir y prevenir lo más pronto o identificar lo más pronto posible. Eso es lo que podemos esperar. No, hombre. Espero que sí, que alcanzamos, ¿no? Es muy ambicioso porque es poco tiempo. Sí. Pero va a estar muy rico, así que los invito de verdad. Transformación digital. No voy a hablar de regulación, para eso va a haber otras sesiones. Entonces va a estar muy divertido hablar de riesgos, de cultura y cómo podemos hacer una combinación perfecta porque no estamos peleados, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo atractivo, ¿no? Sí, pues suena increíblemente atractivo. Nosotros los invitamos, por supuesto, a nuestra 17ª edición de la convención Convecop, Convención de Profesionales en Cobranza, en donde tenemos, bueno, Erika Mata va a estar con nosotros, nos va a acompañar. Por favor, no se lo puede perder, es imperdible. Erika, un mensaje final para nuestra audiencia. Pues ya queremos que sea octubre. Además cae perfecto porque octubre es el Cyber Security Awareness Month, es el mes de concientización en ciberseguridad, así que vengan a la Convecof, va a haber temas y personajes muy importantes, no yo ya estoy aquí ahorita, pero de verdad va a estar muy interesante. Espero que todos participan y que se llevan mucho para sus organizaciones, para las empresas y para hacer los pequeños ajustes en la cultura que hacen toda la diferencia a nivel de riesgos. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos agradecidos con tu presencia. Walter, es un honor. Gracias, Erika. Pues, queridos amigos, es imperdible esta presentación de Erika en nuestra convención y pues están todos cordialmente invitados. Los invito a que se suscriban a nuestras redes. Este programa fue para ustedes y son los profesionales de la cobranza. Hasta la próxima. Bye.